Estimados alumnos de quinto de secundaria, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Sonia Mota, quien le ha estado acompañando en las clases de esta asignatura. Espero se encuentren bien en sus hogares y listos para continuar aprendiendo y que puedan poner en práctica todos los saberes que adquieran en la clase de hoy. En la actualidad, el gobierno ha estado tomando medidas para el retorno gradual de algunas actividades que habían sido interrumpidas por la pandemia del COVID-19. También se han estado implementando los programas de vacunas. Sin embargo, eso no significa que podemos bajar la guardia, ya que el virus, aunque en menor proporción, continúa propagándose. Por lo que es muy importante que todos sigamos con las medidas de higiene y el distanciamiento social, aprovechando estas plataformas de enseñanza y aprendizaje a distancia para aprender desde casa, preservando la salud. A trabajar. Recuerda que para esta clase debes tener a mano algunos materiales como son tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. Queridos estudiantes, hoy aprenderemos el uso de sustantivos correspondientes al vocabulario temático del debate. También conoceremos el uso de adjetivos que califican aspectos específicos sobre los temas a debatir. Mis queridos estudiantes, durante las últimas clases hemos estado hablando del debate. Y hoy, como dice la intención pedagógica, continuamos conociendo algunos aspectos gramaticales en torno al tema. Pero antes, refresquemos lo aprendido en la clase pasada. Veamos. En la clase pasada aprendimos que el registro de la lengua es la forma que el hablante elige para un acto de habla concreto de acuerdo con la situación de comunicación. En el debate se debe usar el registro formal y este se basa en las normas cultas de la lengua. Por tanto, se debe aprender las normas y la formación necesaria para hablar y escribir según las especificaciones aceptadas por la Real Academia de la Lengua. También aprendimos que para exponer nuestra idea en el debate hay que evitar el uso de muletillas, es decir, que en la lengua formal no se admite la repetición de palabras que se usan constantemente para evadir los bloqueos mentales en el discurso. Por otro lado, las oraciones deben ser de forma ordenada y completa, a fin de que comunique claramente la idea que quiere defender. Se deben usar pronombres y sinónimos para evitar repeticiones, es decir, para no redundar o repetir las mismas palabras en la exposición de la idea. Comprendimos que el uso de un vocabulario amplio es fundamental para comunicar de manera efectiva nuestra postura. Debemos usar conectores para enlazar las ideas, es decir, para presentar nuestros argumentos e ir estableciendo esa unidad. Debemos usar los conectores para dar coherencia y mantener el sentido de la idea. Por último, algo muy interesante que hemos aprendido es que antes de pasar a otro argumento, debemos completar la idea de la exposición inicial. Continuando con el tema del debate, hoy vamos a hablar de los sustantivos que se deben emplear al realizarlo. Pero antes, recordemos qué es un sustantivo. Un sustantivo es una palabra que identifica a una persona, una entidad, un lugar o un concepto.
Estos comparten las mismas características en diferentes idiomas, como el español y el inglés. La palabra tiene su raíz en la palabra latina nomen, que significa nombre. Observemos este gráfico. Sustantivos comunes nombran en forma general elementos de una misma clase, como por ejemplo jeringa, doctor, vacuna. Sustantivos propios nombran un sujeto u objeto de forma individual, como por ejemplo Santos, Méndez, Pimentel. Sustantivos concretos nombran elementos tangibles, es decir, se pueden percibir por los sentidos, como por ejemplo piedra, vacuna, carro. Sustantivos abstractos nombran elementos que no se pueden percibir por los sentidos, como por ejemplo el aire, el amor, el esfuerzo. Sustantivos individuales nombran de forma particular un solo elemento, como por ejemplo hombre, perro, lentes. Sustantivos colectivos nombran un grupo de un mismo elemento, por ejemplo, rebaño, ejército, población. Sustantivos contables, objetos o cosas que pueden ser enumeradas, por ejemplo, libro, vaso, celular. Sustantivos incontables, no se pueden contar, pero sí medir o cuantificar, como por ejemplo el agua, la arena, la nieve. Sustantivos en números, singular y plural, 1, 2. Sustantivos de géneros, femenino, masculino, como por ejemplo mujer, hombre. Eres un excelente estudiante. También eres atento y colaborador. Si de verdad tienes todas esas virtudes, entonces te diste cuenta que estuve usando adjetivos. Esas mismas palabras que expresan cualidades con las que hemos trabajado en clases anteriores. En nuestra próxima actividad, quiero que te concentres no solo en los sustantivos, sino también en los adjetivos que suelen usarse en un debate para calificar aspectos específicos sobre los temas a debatir, como por ejemplo, acertado, nefasto, inexplicable, entre otros. Acompáñame a leer el siguiente fragmento, extraído de un debate ficticio. Vamos a identificar algunos sustantivos, teniendo en cuenta el vocabulario temático del debate y los adjetivos mencionados anteriormente. Fragmento del debate ficticio: llegó la vacuna. ¿Ahora qué hago? Sean todos bienvenidos a este debate sobre un tema tan controversial como la vacuna contra el COVID-19. En el día de hoy contamos con la presencia de los siguientes expertos: el doctor Ramón Santos Méndez, presidente del Instituto Nacional de Infectología y un abanderado de la vacuna contra el COVID-19. También nos complace con su presencia la licenciada Ana Julia Pimentel, presidenta de la Asociación Antivacunas Nacional. Las vacunas han venido a causar más malestar que bien a la población. A consecuencia del estrés causado por el COVID-19, quieren que nos vacunemos, pero todavía no nos responden esas interrogantes. ¿Por qué tendría que ponerme una vacuna que no ha pasado por el proceso de prueba de 5 años o más? Si no hay riesgo con la vacunación, ¿por qué las farmacéuticas tienen cláusulas donde se desvinculan de efectos secundarios?
¿Cómo sé que verdaderamente la vacuna ayudará a eliminar el virus si se ha presentado casos de pacientes que teniendo la primera dosis de la vacuna se ha infectado del virus? Ciertamente estamos ante una pandemia. Sin embargo, las informaciones sobre el milagroso antídoto que salvará a la humanidad no son nada claras. Por amor a mi familia, a mi sociedad y a toda la raza humana, debo velar por el bienestar colectivo. La vacuna solo hace bien a los productores. Todo eso es nefasto para la sociedad. Por esta razón estoy en contra de la vacuna. Siendo el turismo la principal fuente económica del país, es un riesgo el querer cohibir a la población de obtener la inmunidad del virus. La única forma de eliminar la posibilidad de un rebrote de cualquier epidemia es precisamente con el control de vacunas. Muchos hablan de conspiración, otros de disminuir la población mundial, pero ¿será un médico capaz de no solo poner en riesgo su salud y la de su familia por indicar un tratamiento nocivo para la salud? La respuesta es no. Velamos por conservar la salud integral de la sociedad y dar fiel cumplimiento a los estatutos a los que nos debemos, los cuales tienen como pilar la ética. Probablemente la OMS aceleró el proceso de las vacunas contra el COVID, pero ¿qué debía hacer? ¿Seguir viendo cómo la pandemia acababa con toda la esperanza de volver a la normalidad? ¿Por esperar un proceso que es más protocolo que por seguridad? El personal médico a nivel mundial está extremadamente agotado. Muchos prácticamente abandonaron sus familias por dedicarse 1000 por 1000 a salvar más vidas. Como sociedad, no podemos exigirle a ese personal de salud que haga más de lo que han hecho. Nunca, ni en las más grandes catástrofes naturales, los médicos habían trabajado turnos de hasta 32 horas corridas. Si alguien me dice que no se va a vacunar porque no le dieron el tiempo establecido, le diré que muchos compañeros morirán de agotamiento extremo y quizás de tristeza, viendo cómo su sacrificio es en vano al ver morir sus pacientes. Tengo que refutar su tesis, doctor Santos. Usted y yo sabemos que no solo en nuestro país hay cientos de galenos dispuestos a poner sus intereses personales por encima de lo más sagrado. Dígame, doctor, si uno de sus pacientes tiene una reacción adversa a un medicamento o procedimiento, ¿qué haría con él? ¿Asumiría usted la consecuencia? Supongo que sí, porque es usted un profesional íntegro. De ahí viene mi suspicacia hacia la vacuna. Me indicas un medicamento, pero dices que no eres responsable de los efectos. Entonces, es inexplicable la postura del laboratorio en esa parte. Hasta que no asuman su responsabilidad, nunca le tendremos confianza. Es muy acertado su comentario en el punto de hacerse responsable de los efectos secundarios, pero estoy a favor de que se asuma esa responsabilidad a los distribuidores, ya que para el fabricante sería insostenible poder darle respuesta eficaz a los casos que se puedan presentar en todo el mundo. Ciertamente, se debe buscar una solución viable para todos, pero el ponerse la vacuna en busca de la inmunidad colectiva debe ser prioridad para todos. Me gustaría que reflexionaran en esta parte. Si la vacuna provoca efectos tan adversos y agresivos, ¿por qué los gobiernos de todo el mundo pagan millones de dólares para obtener las vacunas necesarias? ¿Qué ha pasado con los millones de personas que se han vacunado en todo el mundo? ¿Murieron? Entonces, ¿vas a seguir jugando al gato y al ratón con tu salud? Reflexionen antes de tomar una decisión que impacte toda la humanidad. Muy interesante la postura de cada uno. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. ¿Disfrutaste el debate? ¿Con cuáles de los participantes estás de acuerdo?
Mientras te decides, vamos a identificar algunos sustantivos y adjetivos mencionados anteriormente. Sustantivos: infectología, antivacunas, COVID-19, colectivo, productores, rebrote, epidemia, tratamiento, galenos, pacientes, medicamentos y procedimiento. Adjetivos: acertado, nefasto e inexplicable. Muy bien, ahora es tiempo de aplicar lo aprendido. Te invito a completar el siguiente crucigrama. Ten en cuenta que son palabras que se encuentran en el texto. Horizontal. 1. Encargados de distribuir el antídoto. Te daré unos segundos. Laboratorio. Vertical. 2. Opuesto al proceso para finalizar con el virus. Antivacuna. Vertical. 3. Comunidad que se vuelve a infectar. Rebrote. Vertical. 4. Encargado de darle seguimiento al tratamiento. Infectólogo. Vertical. 5. Antídoto para poder volver a estar juntos. Vacuna. Vertical. 6. Encargados de acabar con la pandemia. Colectivo. Horizontal. 7. Héroes de todo el proceso. Galenos. Horizontal. 8. Enemigo de toda la humanidad. COVID. Horizontal. 9. Víctima directa del virus. Paciente. Ahora te invito a clasificar los sustantivos que encontramos en el crucigrama, los cuales fueron extraídos del fragmento que leímos hoy. Tacha las cualidades que corresponde a cada sustantivo. Tenemos los sustantivos vacuna, pandemia, laboratorio, rebrote, colectivo, paciente, antivacuna, infectólogo, galenos y COVID. Y las cualidades: propio, común, abstracto, concreto, colectivo, individual, género y número. Te daré un ejemplo. El sustantivo vacuna es común, es concreto, es individual, de género femenino y de número singular. Recuerda
enviarle tu trabajo a tu docente guía. Con este ejercicio llegamos al final de esta clase, pero antes de despedirnos, demos un vistazo a lo aprendido hoy. ¿Qué aprendimos hoy? En el día de hoy aprendimos a usar los sustantivos correctos de acuerdo con el vocabulario temático del debate. Indagamos en el mundo del sustantivo. Vimos que un sustantivo es una palabra que identifica a una persona, una entidad, un lugar o un concepto. Estos comparten las mismas características en diferentes idiomas como el español y el inglés. Aprendimos que la palabra sustantivo tiene sus raíces en la palabra latina nomen, que significa nombre. También vimos el uso de adjetivos acertado, nefasto, inexplicable, que califican aspectos específicos sobre los temas a debatir. Por último, aprendimos a clasificar los sustantivos atendiendo a su cualidad, como impropio o común, concreto o abstracto, colectivo o individual, femenino o masculino, singular o plural, contables o incontables. Medita esto. ¿Puedo enriquecer mi discurso con los temas trabajados hoy? Di mi mejor esfuerzo. ¿Cuáles aspectos debo reforzar? Coméntalo con tus compañeros. Hoy fue un día muy productivo, cargado de mucho aprendizaje, pero no olviden seguir profundizando en otras fuentes, consultar cualquier duda, realizar sus asignaciones y enviarla a su docente guía. En nuestra siguiente clase estudiaremos el uso de adverbios de modo, afirmación, duda y de grado para complementar las informaciones referidas a los temas a debatir. Ahora sí llegamos al final de la clase de hoy. Les acompañó su maestra Sonia Mota. Bendiciones infinitas. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye.